Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, y si me estás viendo en Facebook, bienvenido a mi muro. Voy a seguir leyendo mi libro analizando la llamada teología del reemplazo. Estoy en la página 18 y el apartado se llama Antes sí y ahora no. Antes sí y ahora no. Tengo que reconocer que aunque el término teología de la sustitución, suplantación o reemplazo tiene una clara connotación negativa, también tiene algo de verdad. También tiene algo de verdad. ¿Acaso la sangre de Cristo no ha sustituido o reemplazado a la sangre de los animales? ¿Acaso el sacerdocio de Cristo no ha sustituido o reemplazado el sacerdocio levítico? ¿Acaso Cristo, nuestro sumo sacerdote, no ha sustituido o reemplazado al sumo sacerdote de la casa de Aarón? ¿Acaso el templo de Jerusalén no ha sido sustituido o reemplazado por un templo no hecho por manos de hombres? ¿Acaso el nuevo pacto no ha sustituido o reemplazado el antiguo pacto? ¿Acaso la ley del Mesías no ha sustituido o reemplazado a la ley de Moisés? ¿Acaso la circuncisión del corazón no ha sustituido o reemplazado a la circuncisión en la carne? La teología del reemplazo recibe otro nombre, esta vez un nombre más acertado: supersesionismo. El supersesionismo implica que algo superior ha desplazado y o sustituido a algo inferior. Por tanto, dicho término es más acertado, ya que el nuevo pacto ha desplazado al antiguo pacto. La nueva vida en Cristo ha desplazado la vida bajo el antiguo pacto. Hebreos 8:7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Como hemos leído, el antiguo pacto tenía un defecto, y ese defecto era la debilidad de los hombres. Hebreos 7, 18 y 19, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. El defecto del antiguo pacto no estaba en el propio pacto, ni estaba en la ley. Estaba en la incapacidad de su pueblo para guardar dicho pacto y para guardar la ley, como podemos leer en Hebreos 8, 7 y 8. Si el primer pacto no hubiera tenido falla, entonces no se habría necesitado el segundo pacto. Pero Dios encontró una falla en el pueblo y dijo: dice el Señor, llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Las promesas del nuevo pacto son mejores. Hebreos 7, 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El ministerio de Jesús es mejor, y gracias a él tenemos un mejor pacto, mejores promesas y una mejor esperanza. Otro apartado. Antes sí, y ahora también. Antes sí y ahora también. Bajo el antiguo pacto, los gentiles podían llegar a ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Los gentiles que querían ser parte de Israel tenían que comprometerse a guardar el antiguo pacto. Por tanto,
ser israelita no tenía que ver con la raza, ni con los padres que tenías. Tenía que ver con tu compromiso y fidelidad al antiguo pacto. De hecho, los judíos que no eran fieles al antiguo pacto eran cortados de su pueblo. Y precisamente esto es lo que encontramos en el nuevo pacto. Los que nos comprometemos a guardar el nuevo pacto, formamos parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios. Y los que no entran en este pacto son cortados del pueblo de Dios. Son cortados del olivo. Muchos enseñan que la iglesia es algo nuevo del nuevo pacto, pero esto no es cierto. Israel es llamado la iglesia en el desierto, en Hechos 7:38. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto. Este, hablando de Moisés, es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con Israel, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos. La iglesia en el antiguo pacto era Israel, una nación física. Ahora, bajo el nuevo pacto, la iglesia es el Israel de Dios, una nación espiritual. Pedro la llama una nación santa en 1 de Pedro 2:9, una nación santa, compuesta de todos los que hemos aceptado a Jesús y hemos entrado en el nuevo pacto por medio de él. La palabra hebrea para iglesia es kahal. El equivalente en griego es eclesía. Esta afirmación se puede comprobar en la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, cuando aparece en hebreo la palabra kahal. En la Septuaginta, en la versión griega, tenemos la palabra eclesía. Cuando en hebreo aparece la palabra kahal, en griego, en la Septuaginta, tenemos la palabra eclesía. Salmo 89:5. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la eclesía, en la kahal de los santos. En la kahal, en la eclesía de los santos, en la iglesia de los santos. En Job 30:28 leemos: ando enlutado sin consuelo, me levanto en la eclesía y clamo. Me levanto en la kahal, en la eclesía, en la iglesia y clamo. Cuando buscamos la palabra kahal en el Antiguo Testamento, encontramos muchas referencias y debemos recordar que la palabra hebrea kahal equivale a la palabra griega eclesía. Por tanto, la palabra kahal o la palabra eclesía, que en el Nuevo Testamento han traducido la mayoría de las veces por iglesia, también aparece en el Antiguo Testamento, aunque la han traducido de otras formas. La han traducido por asamblea, congregación, multitud, compañía. Nehemías 5:13. Y toda la asamblea dijo amén. Toda la asamblea, toda la eclesía, toda la kahal, toda la eclesía dijo amén y alabaron al Señor. En Josué 8:35 no hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, de toda la kahal, de toda la eclesía, de toda la iglesia de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. Por tanto, la iglesia, en el antiguo pacto, eran los judíos y los gentiles que vivían conforme a dicho pacto, y ahora, bajo el nuevo pacto, la eclesía, la iglesia, la kahal, son los judíos y los gentiles que siguen a Jesucristo y han entrado en el nuevo pacto por medio de él. Jesucristo es el nuevo pacto. Por tanto,
Todos los que estamos en Cristo estamos en el nuevo pacto. Isaías 42, del 6 al 9. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Te pondré por pacto. Te pondré por pacto al pueblo. Por luz de las naciones. Por luz de las naciones. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Isaías 42, del 6 al 9. ¿Quién abre los ojos de los ciegos? Jesús. ¿Quién saca a los presos de la cárcel? Jesús. ¿Quién libera a los que moran en tinieblas? Jesús. ¿Quién es la luz de las naciones? Jesús. Jesús es el nuevo pacto. Jesús es la luz de las naciones. Jesús es el que abre los ojos de los ciegos y saca a los prisioneros de la cárcel. Por tanto, ser judío a los ojos de Dios implica la pertenencia a un pueblo llamado Israel. Dicha pertenencia se consigue guardando el pacto. Bajo el antiguo pacto, los hombres debían ser fieles a dicho pacto. Pero ahora, en el nuevo pacto, los hombres debemos ser fieles a Jesucristo. El nuevo pacto. Así dijo el Señor: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo. Y te daré por pacto al pueblo. Jesús es nuestro pacto. Te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra. Jesús es el que restaura la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, y los conducirá a manantiales de aguas. Ha sido un placer poder compartir esta parte de mi libro. Voy a estar subiendo más partes. Espero que esté siendo de mucha bendición y nos vemos pronto. Recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.